El Desdémona fue un buque mercante construido en Hamburgo, Alemania, y vendido en la década de 1960 a la compañía argentina Cormorán Líneas Marítimas. Unos años más tarde, terminaría en estas costas. Muy buenas familia, ¿cómo están? Me encuentro acá en el famoso cartel de Ushuaia. Ya me estoy yendo de esta hermosa ciudad austral, pero todavía no de Tierra del Fuego. Hoy nos toca una misión muy importante, que es lograr llegar al Desdémona, un barco que quedó encallado en una de las playas de esta isla, y ver de acampar ahí si el clima nos deja, porque como están viendo se vienen bastantes nubes. Ya me dijeron en Tolwyn, que es el primer pueblo por el que voy a estar pasando, que hay llovizna. También ayer hubo un accidente en el Paso Garibaldi, que se llevó la vida de una persona, porque ya está viendo hielo negro en la ruta. Así que bueno, a seguir tranquilos y con mucho cuidado. Ahora sí, familia, nos despedimos de Ushuaia con su famosa entrada. Nos dejaron pasar. Qué hermoso que la pasé en este lugar. Ya llevo 17 días acá en la isla de Tierra del Fuego. Ahora ya comenzamos nuevamente la ruta escénica. Son 50 kilómetros de los Andes fueguinos. Miren qué hermosura, cómo están todas las cumbres de las montañas nevadas. Justamente ayer estuve haciendo un trekking a la laguna del Domo Blanco. $1.400 metros de desnivel y todo un día de caminata para disfrutar de estas vistas al lago Fagnano y lo imponente de las lengas en otoño valió cada resbalón en el hielo. Y qué lindo lugar, pero qué difícil que fue hacerlo, ¿eh? Todas las rocas tenían ahí hielo, nieve. Fue increíble, todo un desafío. Y ahora bueno, nos toca otro desafío, que es pasar el Paso Garibaldi. Parece que viene juntando hielo en la noche, así que hay que ir con mucho cuidado, porque ahí es más alto y bueno, la ruta no está en las mismas condiciones que acá. Y hoy también les voy a estar dando mi devolución un poco de los Eurogrip Duratrail EV+, que son los que estoy llevando, que ya los vengo probando hace unas semanas. Los neumáticos Eurogrip número 1 en India y Europa hoy se van a estar luciendo en Sudamérica. Ya estamos a la altura del centro de esquí, estamos pasando por los túneles donde por arriba pasan las pistas, y acá ya está empezando a caer una llovizna. Estamos empezando a tener un poco ahí el asfalto mojado. Justamente estos neumáticos son fabricados con un diseño OE que optimiza muchísimo el agarre, tanto en terrenos secos como también ahora, por ejemplo, que el terreno está un poco mojado. Nos brinda mucha más seguridad y agarre, ¿no? Y confianza para poder andar en estos días así un poco lluviosos, que en el sur ahora, en la época del año que estoy transitándolo, va a abundar bastante, sobre todo en Chile, que es bastante húmeda esa zona. Bueno, acá sí que se puso más picantón. Ya hay nieve al costado del camino. Tremendo que en esta época del año ya haya nieve al costado del camino. Se ve que anteanoche acá nevó, y ahora por suerte, por lo que se ve en el asfalto, es todo agua. Se lo ve bien, o sea, sí se lo ve resbaloso porque está mojado, pero no tiene hielo. Igual hay que ir tranquilo porque acá la gente maneja muy mal. Bueno, por eso hay tantas cruces, ¿no? O sea, tantas estrellitas acá. Acá estamos prácticamente en medio de la nube. Se me está empañando todo. Pero bueno, tampoco quiero abrir el visor porque si no, no me van a escuchar nada. A ver, ahí un poquito. Acá está como neviscando. Están cayendo copitos blancos. Se me pega todo en la cara.
ahora sí, ya estamos oficialmente en el Paso Garibaldi. Ahí hay un montón de gente sacando fotos, no sé a qué, porque no se ve nada, pero bueno, ahí están sacándose fotos. Terrible. Acá está todo el lago escondido ahí abajo, que hoy está más escondido que nunca con toda esta nube. Qué dura esta zona, me imagino todo esto haciéndolo con un temporal de nieve. Te la regalo. Wow, miren esa luz que se filtra allá al fondo, no sé si se estará viendo, pero esa pequeña luz ilumina toda esa parte del lago. Bueno, acá ya estamos bajando y se pone un poco más amable el camino. Ya nos fuimos de la nube y se me está desempañando un poquito el visor. No veía absolutamente nada ahí arriba, Pero bueno, la zona más fría del camino la pasamos. Andes me está marcando 6 grados, así que calcúlenle que hace 1 grado prácticamente. Por eso allá arriba estaba empezando a nevar, porque ahí seguramente hacía 0 grados, la temperatura ideal para que caiga nieve. Hoy me estoy yendo en el momento justo, me parece. Uy, no, miren este. Se la acaba de pegar, me parece. No, tremendo, estas rutas. Madera. Hay que tener mucho cuidado. Ya estamos llegando a Tolwyn. Voy a entrar a saludar a Guille, que bueno, me hospedó muchos días acá en su hostel. Tremendo patio. Y como hoy no hay mucho viento, voy a aprovechar y me voy a ir todo costeando acá el lago Fagnano. Todavía no puedo creer la ñapi que se pegaron ahí. Esto es re reciente, estaba la policía ahí todavía. Y el auto era esos apps que son chiquititos y se destrozan todos. Ojalá la gente esté bien. La gente acá está pescando, está aprovechando que no hay viento y está lindo como para estar ahí tirando la caña un ratito. Y la verdad está hermoso, acá. Miren cómo está el lago. Apenas tiene olas. Desde que llegué a la isla nunca lo vi así. Siempre lo vi con olas. Así que esto hay que aprovecharlo. Y bueno, vamos a despedirnos de Guille y también de algunos amigos que están ahí, que me hice el otro día, y a recuperar un poco las energías porque estaba fresca la rutita. Son apenas, todavía ni siquiera son las 12 del mediodía. Tengo tiempo para llegar al Desdémona. Creo que de acá al Desdémona serán como mucho 100 kilómetros. Con que llegue allá a las 5 de la tarde estoy perfecto. Esta entradita por acá a Tolwyn, la verdad que me encanta. Vas todo por atrás del pueblo y encima es de ripio, y vas así mirando el bosque. Es re tranquilo, hay muy pocas casitas y es muy pintoresca esta zona. Miren cómo la gente ahí hace su huerta en invernadero. Acá si no lo haces así no podés tener plantitas, porque con el frío que hace en invierno. Acá me salió un perrito sin vergüenza. Acá están todas las motos. Están por salir los muchachos. Creo que llegué justito antes de que se vayan. ¿De dónde venís que venís seco? De Ushuaia. Me sequé en el camino, igual allá está heavy, pero... ¿Sí? Sí. ¿Nieve ahí no? ¿Cómo estás? Un poco de nieve ahí. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Guille, querido. Sí, así. ¿Cómo estuvo eso? Bien. Empezó a llover. Nos vamos de Tierra del Fuego. Gracias, Guille. Acá por la hospitalidad. Y bueno, a la aventura. Un mensaje grande. Dale, al Desdémona, con lluvia y todo. Confiando en que va a dejar de llover. Pero primero tengo que cargar combustible. Un poquito de combustible antes de seguir. De paso nos refugiamos un ratito de la llovizna. ¿Cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Volvimos para acá. Súper, sí. ¿Eh? Lo que ya hay, me decía. Sí. No, ya... Y eso que todavía no llegás, boludo, al invierno. Todavía no. Pero ya había nieve hoy en el Garibaldi. Y la gente ya se le está empezando a poner en la ruta. ¿Cuánto? Lleno. Bueno, ahora sí, a seguir camino.
La llovizna no quiere aflojar, mamá, no me estaría ayudando mucho. Tenemos 33 kilómetros de asfalto. Después vamos a doblar para la derecha, donde supuestamente comienza ya el ripio que nos lleva al Desdémona. Llegamos al desvío para ir a Cabo San Pablo, 39 kilómetros. Esta sería la ruta complementaria A, que empiece el ripio. Son casi 40 kilómetros que tenemos de ripio. Y el ripio por ahora te digo que está ideal, está lisito, ligerito. Bueno, perfecto para los Eurogrip Dura Trail EV+, que son pensados especialmente para estos terrenos, ¿no? Compuestos por un polimérico flexible, bloques en los laterales y tacos profundos, los Eurogrip Dura Trail EV+ se agarran a la tierra en cada curva. En estos días que vengo probándolos, es muy lindo cómo se agarra en las curvas y la seguridad que te da. Bueno, se largóse nuevamente. Ahora sí, se largó bastante fuerte acá. Ay, ay, ay. Que me perdone un poco la lluvia, por favor. Sí, acá ya empieza a aflojar un poco, parece. Más o menos. Creo que son las ganas nomás. Wow, miren la estancia acá. Estancia Rolito se llama. Mirá Rolito y su estancia, Tremenda estancia tiene Rolito. Son como 6 casas, 7 casas. Sí. ¿Vivirán los trabajadores acá también todos? No sé, es gigante la estancia esta. Qué locura. Bien, bien, acá ya aflojó la lluvia de vuelta. Me gusta de que pare y no sea todo el tiempo lluvia, 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 lluvia. Igual el viento también está pegando, Guardaganado en curva. Son resbalosos los guardaganado en curva. Hay que tener cuidado ahí. Y con el tiempo creo que vengo bastante bien, familia. Son las 2:30 y estuve leyendo ahí un poco la tabla de mareas. Y la baja mar, el punto donde el mar está más bajo, es a las 3:39. O sea, en casi una horita. Ese es el horario donde se puede ver el Desdémona sobre la arena y poder acercarnos un poquito a él como para verlo más de cerca. No sé si con la moto, porque no sé cómo estará la arena de firme en esa zona. Y creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es quedarse atorado ahí, que venga el alta mar y el vehículo te quede bajo el agua, ¿no? Así que no sé, voy a ver qué tanto me puedo acercar. Miren, familia, acabo de frenar para mostrarles allá al fondo. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Todas esas columnas como que bajan. Eso es lluvia. Es lluvia que se está dando en ese lugar. Y no sé si se alcanza a ver una línea abajo, al borde de las nubes. Eso es agua. Eso ya es el mar, el océano Atlántico. No, se largó con todo acá, familia. Estamos en medio de la tormenta. Ay, qué mal día que me tocó para llegar al Desdémona, No. Esto es horrible. Uy, hay un barrito, se está armando una greda. Por favor que pare esto, me estoy remojando encima. Acá, por acá cerca hay un camping donde capaz me pueda refugiar un poco de esta lluvia. A ver si para un poco más tarde y puedo volver a salir, porque realmente me estoy... Camping Miguel y Silvia, Cabo San Pablo. Y voy a entrar porque me estoy empapando acá. Necesito refugio urgente. Algún techito, algo donde poner la moto, no era. Muchas gracias. Bueno, pasa. Bueno, estoy acá con una sopita muy rica. Y acá estoy con Kevin y con Silvia, mis anfitriones acá en el Desdémona, por comer una sopita calentita para pasar un poco el frío. Castigándolo con la levité, porque estamos con alergia, así que nada. 0 vino, 0 cerveza.
El Desdémona fue un buque mercante construido en Hamburgo, Alemania, y vendido en la década de 1960 a la compañía argentina Cormorán Líneas Marítimas. Unos años más tarde, terminaría en estas costas. Dejamos a Andes acá arribita porque bueno, está bastante blando el asunto. Traté de bajar un poco acá, pero ya casi que se me quería quedar y no queremos tentar a la suerte. Aparte está medio lluvioso el día. Ahora justo se abrió una ventanita para que nos podamos acercar acá al Desdémona, por lo menos caminando, pero por allá atrás se ve toda la negrura. Está terrible, pero no zarpado. Estamos en el horario justo de la baja mar, en el top de la baja mar. Ya ahora empezó a subir lentamente, pero hay que aprovecharlo. Hace unos 20 minutos más o menos que fue el tope máximo, así que todavía está bien para acercarse. Y acá es increíble cómo van poniendo redes. Miren en el suelo, ponen todas estas redes que me imagino que debe ser para capturar algún tipo de pez. Mi familia hace más de 20 años también que está acá pescando en la zona y bueno, siempre nos dedicamos a esto. Qué bueno, y acá le estás como armando, digamos, la malla. Sí, ahora estoy cosiendo, sería, viste que hay un pedazo que está roto. Sí, Estoy cosiendo para arreglarlo sería. claro. Arreglarlo. Tremendo. ¿Y acá qué es lo que más sale últimamente? Y mirá, el pez más común acá es el róbalo. Róbalo. Se llama róbalo. Róbalo y pejerrey, que vos viste, no sé si viste la red que está primera, Sí. tiene unos cuadraditos más chiquitos que es para una especie en particular que se llama pejerrey. La historia del Desdémona nos remonta a 1985, familia, cuando este barco venía a Tierra del Fuego rumbo a Ushuaia y ya venía con un desperfecto mecánico que intentó solucionar en Ushuaia pero no pudo. Así todo salió hacia Río Grande y se le empezó a complicar cada vez más, hasta que buscando refugio en estas costas choca contra algo que no tenían visto en la carta topográfica, ¿no? Y ahí, como para salvar un poco la situación, eligen a propósito encallar acá. Se piensa que fue encallado a propósito para cobrar el seguro y comprar otro barco mejor. Pero bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que sí fue que chocó. Bien, chocó contra algo que no figuraba y eso fue lo que hizo que hicieran ese agujero en el barco y se empezara a inundar. Que ahora después el mar, con muchos intentos, lo fue rompiendo cada vez más. Pero antes no tenía este tamaño. La gente elige entrar en el barco como para chusmear. Pero bueno, ya está bastante con agua acá. Y no sé, no me da entrar porque me voy a mojar todas las botas, que no son impermeables. Y empezar mañana el día con la bota mojada no estaría bueno. Acá tenemos las anclas, familia. Justamente acá, ahí donde se ve toda esa cadena, ahí está la parte del ancla donde encalló. Acá también tenemos otras cadenas y toda esta parte del barco, el frente del barco, está como hundido. Es porque todavía ahí hay carga, todavía hay bolsas de cemento. Pero en la otra parte, el mismo mar, al entrar e ir cada vez socavando más y más, se fue llevando toda la carga del barco. Por eso podemos ver que esta parte está como más hundida y la otra no. Acabo de terminar de armar la carpa y miren, se largó la tormenta de granizo con todo. Afuera es como si se cayera el cielo. Llegué justito a armar la carpa, y por suerte que acá Silvio y Miguel, unos genios, me dieron este refugio. Patagonia pura. Patagonia pura. Así que no hay que asustarse. Miguel y Silvia. Qué
Qué grande. Acá me están tratando muy bien con unos matecitos. La verdad, está buenísimo. Del año 91 nos iniciamos como pescadores en la zona de Cabo San Pablo. Nuestros trabajos estaban en Ushuaia, pero nos enamoramos de este lugar y todos los viernes lo usábamos como una escapada a la parte natural y era venir a pescar. Nos hicimos pescadores artesanales y con el tiempo empezamos a darle forma a este proyecto, que es el que nos encontramos en este momento. Elegimos este lugar y lo disfrutamos en las buenas y en las malas. Tal cual. Y encima estando frente al Desdémona, ¿no? Qué honor. Sí. Pero a ver, ¿quién tiene un barco en el patio de su casa? Yo, Silvia. Tremendo. Y vos, Silvia, aparte de estar acá, con el tema me imagino también del camping, atendiendo a la gente, dándole de comer rico, ¿ahora qué estás haciendo? Ahora estoy tejiendo medias porque termina la temporada de turismo y del camping y empiezo a tejer medias para la gente. Medias, si me piden suéter o chaleco, gorro, cuellito. ¿Qué es lo que más les gusta de vivir acá en Cabo San Pablo? Y acá todo. San Pablo es muy bello, como lo miré, por donde lo mires, porque hay momentos en el verano que yo también pesco, como Miguel, y por ahí voy a buscar el pescado de la red, y es digno de apreciar cuando vas acercándote y están todos los pájaros en la playa, y cuando te vas acercando se van levantando todo y hacen una... No, es algo... una cosa es contarlo y otra cosa vivirlo ese momento. Es algo precioso, es digno de vivir ese momento, ¿no? La paz, la tranquilidad que hay, no la compras con nada. Esto podrá haber mucha fortuna, podrás tener toda la plata del mundo, pero la tranquilidad y la paz que hay acá no la compras en ningún lado. Muchas gracias Y gracias por visitarnos. A pesar de que veía una nube negra arriba de ustedes, yo seguí. Muchos se hubieran vuelto, pero bueno, yo quería llegar. No, y acá hace mucho frío. ¿Vieron lo que a veces ver el barco con grietas con cosos de hielo, viste? Me estoy por ir a dormir a la carpa. Me quedé ahí charlando un poco con los chicos. Y miren lo que está el asiento, familia. No, una locura. La helada que está cayendo. Está todo congelado el tanque. Hielo por todos lados. Todo congelado. Pero el asiento, que era lo que más estaba mojado, miren lo que es. Así que bueno, vine acá a dejar a Andes un poco debajo de los árboles y la voy a tapar un poquito para que no sufra tanto. Bueno, familia, ya estoy acá en la guarida y está bastante fresquita la noche, por eso tengo abrigo por la cabeza, por acá, por todos lados. Está haciendo -1 grado y más o menos -7 de térmica, de sensación térmica. Así que a cerrar la bolsa de dormir y nos vemos mañana. Amanecemos con el sol descongelando la helada, iluminando el Desdémona y todo el Cabo San Pablo, regalándonos una postal única y deseándonos un buen día de ruta. Algo que hay que hacer siempre antes de salir a la ruta, que no siempre hago, pero debería de hacer siempre, es chequear la presión de los neumáticos. Ahora le puse unos 32,5 a la de adelante. A veces la llevo entre 30 y 35 y la de atrás entre 35 y 40, por ahí, más cerca de 40, y la de adelante 35. Y algo importante a destacar de estos neumáticos Dura-Trail, además, es que tienen certificaciones internacionales. La E4 DOT, que es de Estados Unidos, la SABS, que es de Sudáfrica, la Inmetro, que es de Brasil, la SNI, que es de Indonesia, la GSO y la REACH, que es de la Unión Europea. Y eso nos asegura justamente seguridad cuando estemos usando estos neumáticos. Están certificados, están chequeados, evaluados. Y bueno, nos lo vienen demostrando en estos terrenos que venimos transitando, bastante flojos. Hay algunos tramos con un poco de arena suelta y se vienen comportando muy bien. Así que bueno, es hora de seguir viaje. Hoy rumbo a Chile, al Paso de Bellavista, y vamos a seguir poniendo prueba a estos Eurogrill. Gracias por todo.
Muchas gracias por venir. Cuídate mucho. Saludos a tu mamá. Muchísimo. Y bueno, Y estamos al habla. Ahora sí, me voy del camping de Silvi y de Miguel, pero no sin antes visitar nuevamente el Desdémona, que ayer salí rajando porque se venía otra tormenta para poder mostrarles un poco con el solcito del atardecer, pero no llevé cámara, no llevé nada, así que ahora me toca ir grabando un poco el camino. La verdad que está muy entretenido llegar hasta ahí, está interesante el ripio y hay un poquito de arena, pero no tanta, está bastante realizable. Obviamente no hay que confiarse, pero va. Ahora está el alta mar, así que el barco está bajo el agua. Pero ayer cuando llegamos justo en el horario clave de la baja mar. ¿Ven? Ahora está en plena alta mar. Terrible. Cómo sube el agua, con las mareas. Ayer estuvimos caminando por detrás del barco. Y todo eso fue lo que subió la marea en la noche. Hasta la próxima, Desdémona. Tenemos a Río Grande más o menos 2 horitas. Ahí tengo que conseguir chilenos para cruzar la barcaza por Porvenir. Y después tengo que ir hasta Bellavista, que son más o menos unas 3 horitas y algo, casi 4. Y después ver del otro lado qué hago, dónde duermo. Todavía no tengo ni idea. Sé que hay algunos refugios en la ruta y capaz que use alguno. Comenzamos deshaciendo nuestro camino por la ruta de las estancias, aún productivas y muchas abiertas al turismo. Y llegamos nuevamente a la ruta 3, familia. Tenemos unos 72 kilómetros hasta Río Grande. Como algo, ya estoy empezando a tener hambre. Y seguimos, que recién está arrancando nuestro día de ruta. Vamos a cargar un poquito de nafta y el bidón también, porque en Chile no sé si tengo muy cerca de una estación. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Súper, puede ser lleno. Y el bidón también un poquito acá. Bueno, tanque lleno y estamos listos para seguir nuestro viaje rumbo al norte, rumbo a casa. No lo puedo creer que ya estemos volviendo. Tremendo. Y ahora voy a ir a la tienda donde voy a cambiar ahí los pesos argentinos, como para ver bien dónde queda y por ahí quedarme por ahí cerca hasta que abra, porque supuestamente abre de vuelta en 1 hora. De paso voy a ver también si puedo comer algo, porque ya son las 2 y algo de la tarde y el hambre está tocando la puerta. ¡A comer! Dame la comida buena, chicharrón. Increíblemente me comí todo, no dejé nada. La señora que hace el cambio en la tienda recién llega a las 4:30, en 1 hora más. Así que vamos a ir a una librería que también cambian, me dijeron. A ver si lo logramos. Buenas, Hola, ¿qué tal? ¿cómo va? Buenas ¿Todo tardes. bien? Buenas Muy tardes. bien. Te quería consultar, Sí. me dijeron que acá puede ser que cambian, Ah, sí. porque justo ahora cruzo para Chile y necesito algunos chilenos para la barcaza, la nafta Ah, y todo eso. bueno. Aquí preparado. Chilena conseguida, tenemos amarillo, azul y verde. Así que ahora toca seguir viaje. Bueno, ahora sí, con todo listo, agarramos por esta ruta, que es la ruta 24, para ir al paso Bellavista. Mirá, no sabía que era todo ripio. Tenemos 68 kilómetros. Así, seguimos cruzándonos con estancias. Es zarpado cómo son las estancias acá. Tienen un montón de casas y son como gigantes. Y siguen produciendo, siguen trabajando. Ahí hay un corderito y hay camionetas, gente. Están muy activas.
estas estancias. Miren todos los corderitos ahí, qué lindo. Zarpado. No, miren todos los corderitos estos. Son un montón. Miren, ahí tienen la nueva carcasa de la GoPro. No duró nada. Era tan obvio. Yo la veía que se movía un montón. Iba a durar muy poco. Qué lástima. Bueno, esta sigue viva. Es increíble lo que dura, La vamos a guardar, por lo menos para rescatar los archivos. También para no dejar la basura en medio de la nada. Claro, miren, se partió el toque. Así es como se fueron 25.000 pesos a la basura. No me duró ni 3 videos. 2 videos me duró nomás la cámara ahí. Ay, Dios mío. A mí ya me parecía igual que iba a durar poco porque se movía demasiado, no cumplía una buena función. Y bueno, ahora tenemos una decoración, parece una florcita blanca ahí, ¿no? Volvemos a los videos con una sola toma. Es lo que hay. Ya volveremos a tener 2 cámaras. Me puse acá detrás de Andes porque está empezando a soplar más vientito y si no, no se va a escuchar. Ya estoy a 4 kilómetros nada más de la frontera acá, del paso Bellavista, acá con Chile, y voy a estar dejando este video acá. Espero que les haya gustado muchísimo la historia del Desdémona, conocer a Silvia y a Miguel, que son unos divinos, y si no quieren perderse todo lo que está por venir, cómo nos recibe Torres del Paine en Chile, vayan sumándose acá a la familia, suscribiéndose al canal, así el Proyecto Andes sigue creciendo y nos vemos en las buenas rutas. Chao, chao.